Buenas tardes. Hoy no vamos a avanzar en un nuevo tema, pues ya el tema del primer corte está cubierto. Iría hasta lo que es planificación de procesos. ¿Listo? Pero conceptualmente, el concepto de hilo y cómo se utiliza también entra en el primer parcial. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo? Sí, es posible un pseudocódigo pequeñito, es posible en un parcial teórico. Es más, ustedes van a los libros del sistema operativo y se encuentran pseudocódigos, ¿sí? Para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si yo les pidiera un programa, un algoritmo que creara n hilos y sumara e incrementara una variable hasta n, ¿lo podrían hacer con hilos? ¿No? Pues entonces no han visto los videos, porque ese ejemplo lo hemos hecho como 10 veces y lo vamos a hacer hoy otra vez. Vamos entonces me interesa que quede muy claro el concepto de proceso y de hilo. Ustedes ya lo tienen claro, ¿sí o no? Pero también me interesa que quede claro el asunto de la sincronización y de la concurrencia, tema de segundo parcial. Entonces vamos a detenernos ahí, a seguir explorando ese aspecto. Recordemos entonces que para manejar hilos en POSIX se utilizan básicamente las siguientes funciones. Pthread create para crear un hilo, pthread join para qué? Para esperar que hasta que un hilo termine, ¿cierto? Bueno, en realidad puede uno esperar por otras condiciones, pero a nivel general uno espera que el hilo termine. Pthread kill, que servirá para matar un hilo. Pthread exit o pthread cancel, que permitirán terminar un hilo. Entonces, vamos a retomar el ejemplo de la suma de un número de incrementar una variable hasta un valor grande, usando ¿qué? Hilos. ¿Listo? ¿Señor? Eso espero. Sí, ya. Pero no ha iniciado la máquina virtual de Debian. Bueno. Los hilos de los que estoy hablando, o sea, el concepto de hilo no solamente se aplica a sistemas operativos POSIX, o sea, sistemas operativos Linux, Unix. ¿Qué otro sistema operativo es POSIX? ¿Cuál otro? Pues todos los derivados o similares a Unix, como cuáles? Android, Mac OS, ¿cierto? Mac OS también es POSIX, tiene POSIX, ¿cierto? Pero el concepto de hilo es un concepto general, es un concepto de sistemas operativos, no de Linux. Entonces, ¿qué les parece si hoy hacemos hoy me voy a aventar, voy a hacer un ejercicio, y es que voy a tratar de implementar el mismo programa con la librería de hilos de POSIX y con la librería de hilos de Windows, para que vean las similitudes y también veamos las diferencias. Y por el camino vamos aprendiendo todos. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si yo les hubiera dicho o les hubiera puesto una tarea que muy perfectamente se las hubiera podido colocar, diciéndoles, por favor, tomen este programa de hilos para POSIX e implementenlo en Windows? Pues en Windows no existe pthread create, porque esa es una función de POSIX. Pero el API de Windows, la librería de Windows, porque recuerden ustedes la gráfica que el compañero está estudiando, ¿cierto? La gráfica que el compañero está estudiando la encontramos en estas diapositivas, ¿cierto? Cuando ustedes hagan la maratón de videos la van a encontrar, si no la han hecho. Aquí está. Esta, ¿cierto? El API del sistema operativo del que estemos hablando, bien sea Windows o Linux, pues tiene que ofrecer algún tipo de servicios para hilos. Todos los sistemas operativos actuales, o el 99.99999%, pues deberá ofrecer algún mecanismo para crear hilos, porque pues para aprovechar los procesadores actuales no tiene sentido hacer cosas secuenciales, sino cosas en paralelo, que es lo que los hilos permiten. Decíamos,
Si un sistema operativo, si un sistema computacional tiene varios procesadores o un procesador con varios núcleos, ¿cierto? Y el kernel de ese sistema operativo que funciona sobre ese hardware puede manejar varios núcleos, está diseñado para hacerlo. Si yo mando a ejecutar dos hilos diferentes, es probable que se me ejecuten en dos núcleos diferentes, por lo tanto se van a ejecutar en paralelo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. Pues espero tener conexión a internet. Entonces vamos a hacer el ejercicio completo. ¿Ya arrancó Debian? Sí. Ya arrancó Debian, listo. ¿Qué es lo que están haciendo allá arriba? Entonces, pues tendríamos que buscar cómo es el API de Windows, porque si uno quisiera programar contra POSIX, pues tendría que buscar o los enlaces que el profesor nos ha dicho, o buscar algo en donde se describa ¿qué? El API de POSIX, ¿sí o no? ¿Cómo se utiliza? Entonces, en alguna parte uno encontraría, por ejemplo aquí, mira, aquí está. Aquí parece, bueno, no, esto es para Windows. No, esta no porque esa genera confusión. Aquí. Programación para hilos POSIX. Aquí está. Cómo se crea un hilo. Y ahí está. Y si uno se sabe el nombre de la función, pues va y le pregunta a quién. Al que todo lo sabe, ¿cierto? Bien. Pero ese no es mi problema en este momento. Porque, bueno, aquí dice. Inicialmente el programa main, mírenlo, aquí lo dice. Hay unas gráficas muy bonitas. Oiga, está buena esta. Venga, me voy a robar esta referencia, la veo como buena para el curso. Entonces pongámosla de una vez. ¿Listo? Entonces ahí quedó en el video, por si se me olvida o... Ahí está. Listo. Entonces dice, los hilos pueden ser usados. Mire lo que todo el mundo dice. Más claro no puede estar, ¿sí o no? El concepto que estamos tratando de ilustrar. ¿Qué dice ahí en esa frase? Dice, en arquitecturas de multiprocesador de memoria compartida, los hilos pueden ser usados para implementar paralelismo. Históricamente los fabricantes de hardware han implementado sus propias versiones de hilos propietarias, haciendo la portabilidad una preocupación para los desarrolladores de software. Para sistemas Unix, una interfase para programación en hilos en el lenguaje C ha sido especificada por el estándar IEEE POSIX 1003.1.c. Las implementaciones que se adhieren a este estándar se referencian como los hilos de POSIX o los P-threads. Bueno, yo en esta clase no me voy a poner a leer todo, pero está como buena esa referencia. Es más, parece que fuera un libro. Eso tiene cara de libro. Uy, mire, wow, excelente. Bien, pero no estamos hablando de POSIX, sino que estamos hablando de ¿qué? De Windows, porque ya la de POSIX yo he venido aquí en clase haciendo ejercicios. Entonces ahora hagamos el mismo ejercicio, pero ¿con qué? Con Windows. Entonces, dependiendo del sistema operativo, el sistema operativo ofrecerá una serie de servicios. Pregunta típica del primer parcial, ¿cierto? Que era la duda que tenía el compañero. El compañero dijo, pero ingeniero, es que usted en la diapositiva me puso que leer del disco era un servicio del sistema operativo. Sí, claro, pero ese servicio se encapsula dentro de una categoría más general, que es lo que se pinta en estas cajitas de acá. Yo no puedo hablar de cuáles son los servicios exactos de todos los sistemas operativos, porque todos los sistemas operativos implementan ¿qué? Diferentes servicios, pero a nivel conceptual, los servicios más generales podrían ser, y aquí faltan, ¿no? Gestión de procesos, pues claro, para poder crear, gestionar, eliminar nuevos procesos, gestionar la memoria, gestionar la entrada y la salida, los archivos directorios, la seguridad y protección y la comunicación y sincronización. ¿Listo? ¿Sí estamos?
Por ejemplo, en entrada y salida, pues tendríamos cómo el sistema operativo sabe manejar un disco, un USB, una unidad CD, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, decir que una llamada para leer de disco es un servicio del sistema operativo no es incorrecto, pero tampoco es completo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Es un servicio, de hecho es un servicio, leer de un disco, leer de un dispositivo de disco. Pero el servicio más general sería, a nivel conceptual, sería la gestión de la entrada y la salida. ¿Sí es claro? Mírenlo, aquí no lo tengo. Yo dije, algunos sistemas operativos pueden ofrecer dentro de sus servicios la gestión de hilos, o las librerías de hilos pueden estar implementadas más arriba, ¿cierto? ¿Cómo es el caso de qué? De POSIX. Vamos a ver qué pasa con Windows. Pues obviamente Windows es otro sistema operativo, es un sistema operativo diferente, ¿cierto? Fundamentalmente, o de principio, diferente a Linux y a Unix. Por lo tanto, tendríamos que mirar qué servicios ofrece el API de Windows. Entonces, miren ustedes las categorías, por ejemplo. Interfaz de usuario. Bueno, entonces, por ejemplo, a diferencia de POSIX, que no se preocupa por la interfaz de usuario, en Windows, fíjense ustedes, aquí lo está diciendo la documentación oficial, yo no me estoy inventando nada. La interfaz de usuario forma parte de los servicios que ofrece ¿qué? El sistema operativo. ¿Sí estamos? Vamos a ver qué otro, miren. Servicios para crear un botón, por ejemplo. Y habrá algún código de ejemplo. Por ejemplo, estructuras de datos, funciones. Y uno busca por ahí, bueno, en alguna parte le dirá cómo crear un botón o hacer algo con un botón. ¿Listo? Igual que en el man. O simplemente le dan el prototipo y usted mira a ver cómo lo utiliza. O sea, la definición de la función. Entonces sigamos buscando. Ahorita no quiero interfaz gráfica. Shell. Mensajería, mire, entrada del teclado. ¿Cierto? Las estructuras, las constantes, las funciones. Está bien estructurada esa, mire. ¿Listo? No me interesa. Ya me entendieron la idea, ¿no? ¿Cuál es la que estoy buscando? Ya para no dilatar más la cosa. ¿Cuál es la que estoy buscando? La de procesos e hilos, es la que me interesa. Entonces vamos a ver en alguna parte, diagnóstico, gráficos y multimedia, mire. Entonces, ¿cómo? Si usted quiere trabajar en Direct2D o DirectX, dispositivos, sensores, servicios del sistema. Aquí está bien. Procesos, servicios, hilos. Llegamos a donde estábamos buscando. Entonces, tendremos que buscar, bueno, empezar por entender las estructuras de datos, pero vamos directamente sin tren de aterrizaje a las funciones. Listo. Funciones, y en este caso, ¿cuáles son las funciones que me interesan? ¿Cuáles? ¿Las funciones de qué? De hilos, muy bien. Porque también me interesaría, por ejemplo, las funciones de procesos para ver cómo en Windows se hace lo que similarmente en Linux se hace con fork y exec para ejecutar un nuevo proceso, un nuevo programa. Entonces tendríamos que ir a la parte de ¿qué? De procesos. Echémosle una miradita así solo por chismosear. Mire, hay una función create process. Ustedes aquí no van a encontrar fork, obviamente, porque no es POSIX. Es otra API diferente que los que la diseñaron dijeron, no, pues fundamentalmente es diferente, yo no trabajo fork, yo utilizo otra cosa. Create process. Y se van a dar cuenta que al crear el proceso se pasa, ¿qué será esto? La línea de comando. ¿Sí ven? O sea que es como, esta sería el equivalente, create process sería el equivalente al ¿qué? Al fork más un exec. Porque generalmente uno cuando hace fork, en el 80% de las ocasiones, después de un fork viene un exec, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, no, pues ¿para qué nos desgastamos con dos funciones? Más bien a una sola. Bueno, alguna razón tuvieron que utilizar. Listo, pero esa no es la que me interesa. La que me interesa es la de hilos. ¿Sí? Lo que estoy haciendo aquí en clase es una de las competencias básicas, otra vez, que como ingenieros de sistemas debemos tener, ¿cierto?
Una de ellas es que a uno le dan un programa que no es de uno. Y otra es que le dicen, mire, aquí está esta librería, yo necesito utilizarla, mire a ver cómo la uso. ¿Sí o no? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Ir a dónde? Pues a la documentación. Y si hay ejemplos, maravilloso. Y si no, pues empieza a hacer código para probar. ¿Cierto? Entonces, hagámosle. ¿Ya? Ustedes ya entienden para dónde voy. ¿Cuál necesito utilizar? Pues ahí está. Mírela. ¿Sí o no? Y aquí es donde empieza Cristo a padecer. Claro, porque las APIs son fundamentalmente diferentes, los tipos de datos son diferentes, las cosas funcionan de una forma diferente, pero lo importante es tener claro el concepto. Voy a dejar esto aquí y voy a hacer un paralelo, ¿cierto? Para que se entienda entonces cómo funciona la cosa. Aquí en el Linux uno lo que hace siempre es que le pregunta al que todo lo sabe. No tiene que ponerse a buscar por ahí en ninguna parte. La documentación ya está dentro del sistema si uno la instala. Si uno instala ¿cuáles paquetes? ¿Los qué? Los monpages, ¿cierto? Uy. Create. Comparemos. Porque yo cuando creé el primer programa con hilos no me detuve mucho a explicar cómo funcionaba la función, valga la redundancia, pthread create, sino que simplemente la utilicé, ¿cierto? Vamos a detenernos un poquito más. A nivel conceptual. Hemos dicho, dentro de un proceso hay un programa y ese programa está conformado por la rutina principal y una serie de ¿qué? De rutinas, subrutinas. En POSIX, si uno quiere crear un nuevo hilo, lo que tiene que hacer es invocar ¿a quién? A pthread create, ¿cierto? ¿Y qué le pasa como parámetro? Unas cosas todas raras, pero de alguna forma tiene que decirle que va a ejecutar esta rutina como si fuera un hilo y le pasa un único argumento de tipo void asterisco. La rutina recibe este parámetro y hace un casting a un entero, a una estructura de datos, como vimos en la clase anterior, ¿cierto? A la carrera. Y al final de su ejecución, ella puede también retornar un void asterisco. La librería de hilos necesita saber o poder administrar los hilos. Por lo tanto, cuando usted crea un hilo, pues se le referencia a una variable de tipo pthread t, que es en donde queda la referencia de el identificador del hilo que se le creó. ¿Sí o no? ¿Estamos? Vámonos para Windows. Los tipos de datos en el API de Windows están enmascarados con define. O sea, define, todos estos son define. Por ejemplo, este será handle, define, handle y algo, un tipo enmascarado, que puede ser simplemente void asterisco. ¿Sí estamos? Es más, si no me equivoco, un handle es un void asterisco. Vamos a ver. Porque conceptualmente es eso, es un puntero a cualquier cosa, un handle. Entonces busquemos Windows API Data Types. Ah, mírenlo, aquí está. Busquemos qué es un handle. Handle. Es bueno, handle, ¿cómo se traduce handle al español? ¿Cómo lo traduciríamos? ¿No? ¿Ni idea? Por ejemplo, a usted le dicen handle with care. O sea, trate con cuidado, como cójalo con pinzas. Pero también handle se utiliza en otros contextos para indicar una agarradera. ¿Sí? Entonces, eso es un handle, es una agarradera, es como un punto en el que usted puede coger algo, tomar algo. ¿Sí? En otras palabras, no es más que una referencia a algo. Fíjense ustedes, miren, ni siquiera es con un define, es con un typedef. Define un tipo llamado handle a partir del tipo pvoid. Entonces tendríamos que irnos a mirar qué es un pvoid, ¿cierto?
Y oh sorpresa, ¿qué es un p-void? No es más que un void asterisco. O sea, que volviendo a donde estábamos, esto es ¿qué? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? O sea que ya se comienza a aparecer. Ya se comienza a aparecer un poquito a estos tipos base que aparecen en POSIX. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, les lanzo una pregunta para que no se me duerman. A ver. Ustedes entonces, ¿para qué creen que ellos se ponen a generar todos estos tipos, estos typedef? ¿Para qué se ponen a hacer? ¿Para qué? ¿Por qué no simplemente dicen void asterisco y ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? ¿Perdón? Muy bien, encapsulamiento. ¿Qué otra razón puede ser? ¿Cómo? Gestión de tipos en tiempo de compilación. Fíjense que si yo pongo void asterisco es un apuntador a cualquier cosa. Pero si yo eso lo enmascaro dentro de un tipo diferente, por ejemplo un handle, entonces el compilador me podría detectar un error si yo paso un char, por ejemplo. Porque un char no es un void asterisco. O sea que desde la compilación se pueden detectar errores, que de pronto uno no los detectaría si utiliza los tipos base. ¿Sí estamos? O sea, se utiliza directamente el void asterisco. Entonces aquí dice WinAPI. Entonces tendríamos, quiero buscar qué es un WinAPI. Pues WinAPI es simplemente una convención de llamada, y aquí lo dice muy clarito. ¿A qué? A las funciones del sistema. O sea que yo podría tener, vámonos al otro lado y compliquémoslo aquí, ¿cierto? Definamos nuestro propio superPOSIX. Entonces diríamos handle, ¿cierto? Y aquí diríamos no WinAPI sino POSIX API, ¿cierto? ¿Estamos? Bueno, ya me entendieron la idea. Entonces no se dejen asustar por esos parámetros raros. Son raros y hay que aprenderlos a manejar. Yo no los sé manejar muy bien, pero trato de, cada vez que lo necesito, pues lo miro. Pues qué más hace uno cuando necesita en programación. Va al API. No tiene sentido aprenderse, los pasos está en la documentación. Entonces, recibe como primer parámetro, para crear un hilo, recibe como primer parámetro unos atributos. ¿En POSIX se hará algo similar? ¿Sí o no? Cuéntenme ustedes. ¿En POSIX se hará algo similar? La respuesta es sí, mírenlos. Aquí están los atributos. Que en POSIX significarán una cosa y en Windows otra, pero son los atributos con los que se crea ese hilo. ¿Sí o no? ¿Estamos? Señor. ¿Cómo? Ninguno de los dos. POSIX nació mucho después. Los hilos, el concepto de hilo es un concepto que viene desde antes de ellos, desde las raíces mismas de los sistemas operativos, porque los sistemas operativos se crearon pensando en administrar la CPU que estaba ociosa. ¿Recuerden que esa discusión ya la tuvimos? Claro, y una forma de aprovechar la CPU es utilizando hilos. ¿Sí? Ustedes pueden mirar la historia de POSIX. Yo tengo unos chicos que dicen POXIX y en los parciales se lo escriben, así como lo pronuncian, lo escriben POXIX. El término fue sugerido por Richard Stallman, otra vez este loquito, en la década del 1980. Imaginen ustedes. ¿Sí? Específicamente, bueno, POSIX tuvo varias versiones, ¿no? Por supuesto. POSIX 1,
que es la llamada ANSI-C estándar, o sea, cuando uno programa en ANSI-C, está utilizando básicamente la interfaz POSIX 1, POSIX 1B, POSIX 1C. Cuando apareció POSIX 1C fue que apareció estos conceptos. ¿Sí? El año exacto no se los puedo decir, pero lo podemos buscar. Ustedes pueden hacer una búsqueda rápida y lo encuentran. Pero la respuesta es mucho antes, o sea, eso fue antes que Linux, antes que Windows, el concepto ya existía desde mucho antes. ¿Sí? Junio del 95. ¿Sí? Ojo, junio del 95, la primera versión de Linux surgió ¿cuándo? En 1991. ¿Sí? Pero obviamente un estándar surge después, o sea, se empiezan a hacer las cosas y después es que la gente dice, no, pero hombre, vamos a estandarizar esto porque esto es un desorden, entonces empiezan a generarse los estándares. ¿Sí? Miren. Mire quién lo propone, quién lo propuso en ese momento, Sun Microsystems, que hoy en día fue adquirido y absorbido por una empresa llamada Oracle, ¿sí? la que producía o se especializaba en bases de datos, pero que ahora hace de todo. ¿Sí? Aquí está. Eso es un estándar, mire, el estándar dice, introducción, todo código fuente que use los hilos de POSIX debe incluir el archivo encabezado tal. Eso es lo que se define en una especificación, ¿sí? Y se define obviamente la estructura, la definición, miren, se definen los tipos de datos, ¿sí? Mire, por ejemplo, la add fork, los atributos, busquemos a ver. Thread create, ahí fue donde se definió que así iba a ser. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bueno, la respuesta corta es, esa era una inquietud que se tenía de mucho antes, que obviamente Linux, por ser la versión libre de Unix, pues se prestó para poder implementar todas estas especificaciones. Sí, en otras palabras, en algún momento, en alguna lista de internet o en algún correo electrónico, Linus Torvald decía, logré que Linux fuera compatible con POSIX 1.c. ¿Qué quería decir eso? Que había implementado las rutinas necesarias para poder crear hilos en Linux. ¿Sí? ¿Está claro? Y se puede buscar y aparecerá, hasta el correo electrónico aparecerá, porque ¿qué es lo que no aparece ¿qué es lo que no aparece en internet, no? ¿Qué es lo que uno no hace que no aparezca luego en internet? ¿Sí? Bueno, ya, ahí me desvié demasiado. Ya me dispersé, me dejaron dispersar, como dice el cuentachistes. Bueno, entonces, volvamos a lo que estábamos. Así como en POSIX a un hilo se le definen atributos, pues en Windows también. Pues obviamente tendrán unos parámetros y cada uno cumplirá alguna función. Pero generalmente cuando esa cosa es muy complicada, pues en alguna parte dirá, se puede pasar nulo. Sí, mírenlo, aquí está. Dice, ese primer parámetro, in es de entrada, out es de salida. O sea que aquí tenemos que pasar un puntero, una referencia, ¿sí? Uno empieza a comprender las APIs al utilizarlas. El primer atributo es un apuntador a una estructura de atributos de seguridad, entonces uno puede ir a mirar la documentación y mirar cuáles son los atributos de la seguridad, etcétera, etcétera, que determina cuando el manejador retornado puede ser heredado por procesos hijos. Si es nulo, entonces el manejador no puede ser heredado. En otras palabras, si un proceso está ejecutando un hilo y se crea otro proceso a partir del mismo, ese proceso nuevo no lleva, ¿qué? El nuevo hilo, ¿cierto? Arrancaría con un hilo o algo así, pues toca mirar la documentación, aquí estoy inventando cosas. ¿Listo? Siguiente.
Si ese atributo es nulo, entonces el hilo obtiene un descriptor de seguridad por defecto. Miremos la documentación de Linux, de POSIX, a ver qué dice. El atributo attr, el argumento attr, apunta a una estructura de este tipo cuyo contenido se usa en el momento de la creación del hilo para determinar los atributos del nuevo hilo. Esta estructura es inicializada usando p3 attr init y sus funciones relacionadas. Si es nulo, entonces el hilo se crea con los atributos por defecto. La misma cosa, conceptualmente la misma cosa, ¿sí o no? ¿Sí ven? ¿Listo? Bien. O sea que el primer parámetro ya lo tenemos. Entonces vamos a crear un programita que haga eso. Vamos a crear un programita por aquí en el escritorio, bueno, donde sea. Entonces, ¿en dónde estoy? No, ese Windows 32 no me sirve. ¿En dónde estoy? Ahora sí. W1.c. Iba a decir el POSIX de Windows. El API de Windows también está diseñada para C y o C++, pero las funciones básicas son de C. Y entonces uno, ¿cómo programaría? ¿Esto lo puedo hacer entonces en Windows? Bueno, eso no se ve. Pues no. Tocaría incluir el API de Windows, que está enmascarada dentro de una librería que se llama Windows.h. ¿Listo? O sea que yo hacer eso, ya puedo hacer lo siguiente. Yo tendría que definir entonces un handle, ¿cierto? ¿Sí? Pero sigamos leyendo la documentación, a ver. Valor de retorno. Fíjense ustedes que toda API pues nos dice valor de retorno. Pues toda API nos dice cómo funciona, ¿sí? Valor de retorno. Entonces, ¿qué es ese valor de retorno? En el caso de Windows, si la función es exitosa, el valor de retorno es un manejador de un nuevo hilo, un handle, una manija, con la cual yo luego puedo manejar ese hilo, valga la redundancia. ¿Y qué es manejarlo? Matarlo o esperar por él si necesito esperar por él, ¿cierto? ¿Sí es claro? Entonces tengo que obtener esa manija. Entonces la voy a llamar manija, ¿cierto? Entonces puedo decir handle es igual a create thread. Y aquí tendría que empezar a colocar los parámetros tal y como están aquí. Bien. El primer parámetro ya lo tenemos claro. Ahí puede ir ¿qué? Nulo. Bueno, Windows define el tipo nulo. Entonces lo puedo utilizar, ¿cierto? Bueno, POSIX también. Lo que pasa es que a mí en POSIX personalmente prefiero utilizar el 0. Pero es simplemente una preferencia personal. Si en la documentación de POSIX dice nulo, pues uno puede colocar nulo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Mírenlo, aquí dice. Si atributo es nulo, entonces uno puede en lugar de colocar el 0 que yo colocaba, colocar ¿qué? Nulo, porque eso dice la función. Bien, listo. Siguiente, miércoles. Tamaño de la pila. ¿Y esa vaina qué será? Conceptualmente, ¿qué será? Yo les mencioné, y mis videos no me dejan mentir, esa es la cosa buena de los videos también, que ahí yo me equivoco y digo cosas, pero no me dejan mentir. En algún momento yo les dije que los hilos eran procesos ligeros o procesos livianos, que compartían el mismo espacio de ejecución del proceso original, pero que tenían su propia pila. ¿Cierto? Entonces, a eso debe ser lo que se está refiriendo este parámetro. Fíjense que eso de que comparten su propia pila no es de POSIX o de Windows, es un concepto general de hilo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar eso qué significa. El tamaño inicial de la pila para ese hilo en bytes.
El sistema redondea este valor a la página más cercana. Luego vemos ese concepto de la página. Por ahora dejémoslo ahí como en stand-by. Si este parámetro es 0, 0, fíjense que no dice nulo, dice 0. Si este parámetro es 0, el nuevo hilo usa el tamaño por defecto para el ejecutable. Listo, no nos compliquemos la vida. Entonces colocamos ¿qué? Eso, colocamos un 0, ¿cierto? Y podríamos estar colocando aquí comentarios, los atributos. Aquí que viene, tamaño de la pila. Seguimos. Luego ¿qué viene? ¿Qué será esta vaina? Exactamente, pues el concepto sigue siendo el mismo que en POSIX. Lo que queremos ejecutar como hilo tiene que estar definido como una rutina dentro del código. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasamos? Pues el nombre de la rutina que se va a ejecutar como hilo. ¿Qué cosa que no he creado que ya la voy a crear? Entonces tendría que definir una rutina que ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Es de tipo LP-Thread Start Routine. Entonces tendría que ir a buscar ¿cómo es? Lo que uno no encuentra así directo lo puede ir a buscar aquí. Siempre encuentra algo. Esto viene para acá. Y aquí está. Mírenlo. Recibe como parámetro un LP void. ¿Y qué es un LP void, señores? ¿Un qué? Un void de asterisco. Excelente. En otras palabras, pasa lo mismo que en POSIX. La rutina recibe un único argumento que es de tipo ¿qué? Void asterisco. Pero a diferencia de POSIX, en la cual la rutina devuelve un void asterisco, en Windows la rutina lo que me devuelve es un deword. ¿Y qué será un deword? Pues tenemos que ir a preguntar a ver qué es un deword. Un deword es un entero de 32 bits sin signo, o sea, esto. ¿Sí? O sea que esa función no me retorna un void asterisco, sino que me retorna un entero sin signo, de 32 bits, un unsigned long. Entonces, pero para seguir la convención, pues tendríamos que decir entonces que deword suma, ¿y qué recibe como parámetro? Un LP void argumento, que es similar, en POSIX sería void asterisco suma, entre paréntesis, ¿qué? Void asterisco argumento. Salud. Su profesor ya les prendió la gripa a todos. ¿Listo? ¿Está claro entonces? O sea que la cosa se ve difícil, se ve complicada, pero en el fondo, en su esencia, es básicamente ¿qué? La misma cosa. ¿Sí? Listo. Entonces hagamos lo que haría una suma. Vamos a definir una variable de tipo, por ejemplo, deword. ¿Cierto? Ya sabemos que un deword es un entero de 32 bits sin signo. Esto sería equivalente a lo que teníamos antes en nuestro programa. ¿Sí? ¿Es claro? Bien. Ya voy a seguir utilizando los tipos estos y ya no voy a explicar porque pues ustedes ya saben en dónde pueden averiguar. Listo. Entonces después de... bueno, ¿y qué haría la función? Pues le pasaríamos como parámetro hasta donde queremos incrementar. Entonces n es igual a donde apunta argumento, pero de tipo deword, que sería equivalente a decir a donde apunta
¿Sí? Listo. Igual a 0, y menor que n, y más, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? No, hombre, a este profesor sí le gusta confundirlos. Cierro paréntesis, abro y cierro. Más explícito. ¿Listo? Esta es una variable global que va a ser incrementada por este hilo. ¿Listo? Bien, perfecto. Continuamos. ¿Qué sigue después? ¿Cuál es el siguiente parámetro? Pues efectivamente, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues el parámetro que le vamos a pasar a la rutina, que en POSIX es el argumento que le vamos a pasar a esta rutina. Entonces fíjense, atributos, rutina y argumentos. Atributos, rutina y argumentos, y lo único nuevo fue eso del tamaño de la pila. Pero en esencia, ¿son qué? Similares. ¿Sí? No voy a decir iguales porque todos los de Microsoft van a decir que yo estoy diciendo que ellos se basaron en POSIX para hacer esto, ¿no? Bueno, luego viene la bandera de creación, que también es un parámetro de entrada. Vamos a ver qué dice. Las banderas que controlan la creación de un hilo. 0, el hilo se ejecuta inmediatamente después de la creación. Pero ojo, dependiendo de las políticas de la planificación, ¿no? O sea, puede ser que no reciba la CPU inmediatamente, sino un poquito ¿qué? Después. Otra, aquí ya la cosa es diferente. Crear suspendido. El hilo se crea en un estado suspendido. Yo les dije que buscaran los estados, ¿cierto? Y no se ejecuta hasta que no se llama la función resume thread. Entonces ustedes dirán, pero uno ¿para qué crea un hilo que no se ejecute? ¿Sí o no? Pues uno, lo que he dicho hasta ahora es que uno crea un hilo para que haga una cosa. Sí, claro, pero si yo tengo un programa muy complejo, en donde yo no sé cuándo voy a ejecutar un proceso complejo, yo lo que puedo hacer es crear el hilo, pero dejarlo ahí suspendido, y solo en el momento en que lo necesito, lo pongo a ejecutar. ¿Sí? ¿Es claro? Ejemplo típico, un servidor web, el programa que les responde a ustedes con las páginas web. ¿Sí? Si él espera hasta que recibe una solicitud para crear bien sea un nuevo proceso o un nuevo hilo que les conteste a ustedes, ese tiempo podría ser muy largo. Entonces los servidores web lo que hacen es que tienen lo que se llama, y es un concepto muy importante que ustedes lo van a ver cuando programen a más alto nivel, ¿cierto? Tienen una piscina ahí, están todos los hilos allá bañándose allá en flotadores allá, contentos, están allá todos los hilos allá refrescándose, y cuando el sistema operativo necesita, llega y dice, oye, usted sálgase, y lo pone a trabajar. ¿Sí estamos? ¿Sí es claro? Un pool de hilos. Los crea al inicio, pero no los pone a ejecutar de una vez, sino que los deja ¿qué? Suspendidos, no listos. Listos no porque en algún momento reciben la CPU. Los deja suspendidos, que es un estado diferente. ¿Listo? Interesante la cosa, ¿sí o no? Muy interesante, señor. Ese tipo de hilos tienen que ver el rango del servidor, o sea, que él soporte tantos hilos. Puede ser. Yo la verdad no me he puesto a mirar eso, pero podremos buscar, pues todo se puede preguntar. Preguntemos a ver, al que todo lo sabe, y el que no lo sabe, lo averigua. Preguntemos, por ejemplo, Windows API Thread límites por proceso de hilos. Entonces alguien pregunta, ¿Windows tiene un límite de 2000 hilos por proceso?
Con frecuencia veo gente preguntando por qué no pueden crear más de 2000 hilos en un proceso. Uy, sí, con frecuencia encuentra muchas personas que necesitan crear 2000 hilos. Bueno, pero quién sabe qué está haciendo. El problema dice, no hay un límite particular en Windows. El límite es que el programador falló en tomar en cuenta la cantidad del espacio de direccionamiento que cada hilo usa. En otras palabras, pues un hilo necesita su espacio de memoria. Si usted copa todo el espacio de memoria que tiene, pues obviamente no va a poder crear más. ¿Sí o no? ¿Estamos? O sea, que todo depende de las capacidades del equipo. Exactamente. Un hilo, mire esta respuesta. Uno encuentra en los foros cosas muy interesantes. Mire esta respuesta. A veces son ciertas, a veces no tanto. Un hilo consiste en algún memoria en modo kernel y en alguna memoria en modo de usuario, más su pila o pilas si se está en un sistema dinámico. Usualmente el factor que limita es el tamaño de la pila. Claro, porque pues la documentación lo dice. Cuando se crea un hilo, se le reserva un espacio de pila. Como pusimos 0, se reserva el espacio de pila por defecto que tenga el sistema operativo. Fíjense que ahí sí sería bueno tomar en cuenta ese parámetro, por ejemplo. Porque qué tal que para cada hilo se le reserven 64 kilobytes o 1 mega de memoria de pila. Ahí ese parámetro, en una aplicación de desempeño crítico, ese 0 que uno dice, no, eso dejémoslo así porque ahí sí entraría a contar. ¿Sí ve? Entonces yo, si sé exactamente cuánta pila necesita un hilo, entonces yo ahí no dejo que tome el valor por defecto, sino que digo, no, ese hilo solo va a utilizar 64 kilobytes de pila. ¿Es claro? En bytes, dice la documentación. Sí, la documentación dice en bytes, ¿no? Veamos. Aquí está. El tamaño inicial de la pila en bytes. ¿Sí es claro? Bien. Entonces, según lo que dicen ahí, no hay limitación. La limitación es la memoria y las capacidades del sistema. ¿Listo? Bien. Veamos, aquí está, miren, el tamaño de la pila de un proceso. Ahí está. Ah, y su profesor sí dice cosas como desconectadas, pero al final todo se conecta, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Listo? Así es como se lee una documentación, ¿no? O sea, uno va profundizando y se va metiendo y la va interiorizando. Listo. Y luego vienen las banderas de creación. En nuestro caso, queremos que el hilo se ejecute inmediatamente. O sea que tenemos que colocarle ¿qué? Ah, no, pero ahí no va. Ahí va la rutina, después va el valor. Cosa que no he hecho. Perdón. Listo. Bueno, en realidad no debería retornar así, sino que tendría que mirar cómo se retorna correcto o incorrecto en Windows, pero voy a retornar así. Aquí vendía entonces la que... Ah, bueno, entonces... ¿Cierto? Y entonces aquí pasaría como parámetro ¿qué? El valor leído. Hasta ese es el límite del asunto. Después si vendría, quiero que el hilo se ejecute directamente. Y el último parámetro. El último parámetro es un parámetro de salida y lo que me retorna a mí es que
el identificador de el hilo. O sea que yo tengo dos cosas. Tengo un manejador, pero también tengo un identificador de hilo. Yo lo que creo es que uno solo puede necesitar el manejador, y si necesita el identificador, con alguna función puede obtener el identificador a partir del manejador. ¿Sí? Pero bueno, sigamos la documentación tal cual. Entonces, ¿ahí qué pondríamos? Aquí pondríamos un ¿qué? El identificador del hilo. Y aquí le pasaría el identificador del hilo, ¿cierto? Perdón, eso está mal. De Word, porque es un parámetro de salida. Y aquí le paso la referencia. LP es puntero, ¿sí? O sea, es ese void asterisco que aparece en POSIX. Vamos a ver. Vamos a aventarnos. Thread 1. Bueno, no se alcanza a leer, pero estoy compilando. Comparación implícita. Ah, son warnings, ¿no? ¿En la línea qué? 26. En la línea 42. El argumento 3 de createThread de un tipo puntero incompatible. Línea 26. Ah, claro. ARGC es el que tengo que comparar, que es el número de parámetros. ¿Sí? ¿Y el otro es en la línea qué? Se esperaba el EP3 de esta routine, pero es de tipo de Word asterisco. Ah, bueno, está bien, no le gustó, hombre. Qué cosa. Vamos a ver si así sí le gusta. O si tampoco. Tampoco. Pero el argumento es de tipo bla, 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 bla. Fíjense que al final todo eso se convierte en este tipo. A ver. ¿Cómo decía que era el tipo? Se me perdió, lo perdí, aquí está. Es un The Word. Es una pendejada, ¿no? Es un The Word, ¿sí lo ven? Miren. Pero quiero quitar, no me gustan no me gustan esas advertencias. Vamos a ver si un puntero le gusta más. Tampoco le gusta. Ay, ¿sabe qué? ¿Qué es así? Luego miramos si hay un ejemplo donde coloquemos el tipo que es. Ah, pues aquí mismo. ¿Habrá algún ejemplo? Ejemplo. Creando hilos. Aquí está. Ah, claro. No faltaba nada, estaba perfecto. Pero si no le ponemos ese atributo, usted sigue chillando. Ya. ¿Sí ven? Ese es el asunto de la compilación. Conceptualmente lo que devuelve es un entero. ¿Sí? Entonces, si yo le digo entero, debería funcionar. Pero como se crean estos tipos enmascarados, entonces él necesita que yo le ponga este para poderlo utilizar. Si lo quito, aparece la advertencia porque en tiempo de compilación me dice que los tipos no son iguales, pero en realidad sí son iguales. Bien, bueno, entonces compilemos, no hay errores, y aquí ustedes no se dieron, yo compilé y ustedes quedaron ahí tranquilitos. Ojo, esto lo puedo hacer porque estoy utilizando min GW, ¿sí?
¿sí? Que permite tener el compilador GCC, que es un compilador diseñado para Linux, tenerlo en Windows. Pero dentro de lo que dice en MinGW, dice que yo puedo crear aplicaciones nativas de Windows. Mírenlo, aquí está. MinGW es una contracción de GNU minimalista para Windows. Es un ambiente de desarrollo minimalista para aplicaciones nativas de Microsoft Windows. Proporciona un conjunto de herramientas de código abierto que se puede ser usada para el desarrollo de aplicaciones nativas que no dependen de ninguna DLL. Maravilloso. En realidad sí depende de las DLLs proporcionadas por Microsoft como componentes del sistema operativo. Obvio. ¿Sí? Yo creo que trabaja de noche porque siempre me queda dormido. Siempre me queda dormido. Bueno, pero además incluye algunas cosas que trabaja para Windows y lo dice muy clarito. MinGW no es y nunca será o nunca tratará de proporcionar un ambiente completo POSIX para Windows. Ahí lo dice muy clarito. ¿Sí estamos? Pero la ventaja es que me permite crear programas en C que hacen uso del API de Windows y también de algunas APIs conocidas del API de la librería estándar de C. ¿Listo? Bien. Yo los entiendo, ustedes se cansan, ustedes trabajan, no me preocupen. Bien. Aquí ya está. Ya hicimos un programa con hilos en lenguaje C. ¿Qué nos falta? Ojo, ¿lo puedo ejecutar y ya? Pues sí, pero no me daría ninguna salida. Printf, ¿cierto? No, simplemente los dos valores, porcentaje de, que me imprima el n que leyó y el total. Voy a llamar a esto sumar. No, ni siquiera sumar, incrementar. Incrementar la variable un número de veces, ¿sí o no? Tiene más sentido desde el punto de vista conceptual. Listo. Ya está. Un programa, un hilo que incrementa la variable. Hagámoslo. No se ve nada, ¿cierto? Uso, claro, pues tengo que pasarle ¿qué? Pues el código está funcionando perfecto. Tengo que pasarle un valor, 10. Entonces, ¿qué debería pasar? Crea un nuevo hilo que incrementa la variable, ¿cuántas veces? Recibimos un n y ese n se lo mandamos al hilo. El hilo lo recibe y hace un ciclo con ese n e incrementa una variable total que empieza en 0. Entonces, ¿cuánto terminará valiendo la variable total? Pues n, porque si yo tomo una variable que empieza en 0 y la incremento n veces, ¿cuánto termina valiendo? N. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Miércoles, ¿y por qué? ¿Por qué no da? Concepto, apliquemos el concepto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede con esta ejecución? ¿Quién se quiere ganar? 2 décimas. 5, 4, 2, 1. Por allá levantaron la mano. Usted tiene una oportunidad y usted también. Porque usted también ya me iba a decir. A ver. No, esa no es la respuesta. ¿Usted? ¿Cómo? No, tampoco es la respuesta. No, es una variable global. Esa no es la respuesta. O sea, nos acaban de escapar 2 décimas de las manos. ¿Cómo? No.
Otra vez, concepto de hilo. ¿Qué sucede? El programa principal crea este hilo, lo manda a ejecutar automáticamente, porque eso dice aquí, con este 0. Lo manda a ejecutar, pero él no espera, él sigue, imprime. Entonces ni siquiera se le da la CPU al hilo para que haga su trabajo. Claro, ¿y qué hacíamos en POSIX? Ahí en ese punto se despiertan cuando están viendo el video. Y exactamente, esas eran las dos décimas, lástima, ¿no? Claro, de alguna forma tenemos que esperar que el hilo haga todo y ahí sí imprimimos. Lo mismo que teníamos que hacer aquí, miren, si yo miro ese programa aquí, ¿ya? ¿Sí o no? Ahora sí, ¿está claro? El concepto sigue siendo, a pesar que estamos en Windows, estamos utilizando tipos raros y peleamos con el compilador porque tiene unos warnings, pero el concepto es exactamente el mismo. Miren el programa, ese ya lo habíamos hecho. ¿Qué tiene que hacer el main después de crear los hilos? Después de crear los hilos, ¿qué tiene que hacer el main? Esperar a que los hilos terminen, porque si no, él continúa su ejecución y termina. O sea que conceptualmente es que exactamente lo mismo. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer en Windows? Pues ahora sí estamos en problemas, porque tenemos que ir a mirar cómo se hace un P3 join con el API de Windows. ¿Sí o no? Miércoles, ahí sí no me acuerdo. Entonces tengo que preguntarle a Google y me va a decir que voy a tener es que esperar. ¿Cómo? Sí, pero ¿para qué hacemos trampa? ¿Para qué miramos el...? ¿Sí me entiende? O sea, estamos descubriendo el API. Claro, el ejemplo está. El ejemplo está. Pero ¿qué tal que usted lee en un API sin ejemplos? Entonces usted dice, no, esta porquería de API no me trae ni un ejemplo y no la puedo utilizar porque no trae ni un ejemplo. No, la idea es que uno aplica el concepto y empieza a mirar cómo lo hace. Si tiene ejemplo, maravilloso. Pero no se acostumbren a eso, por favor. Esa es la lección que les quiero dar con esta clase y por eso me demoro tanto. Yo hubiera podido traer el código completo, ¿sí o no? Y le hubiera dicho, esta función hace esto, esta hace esto otro, y esa hace esto otro. Pero ¿cuál es el proceso que uno hace para llegar a ese programa? Eso es lo importante, ¿sí o no? Eso es lo realmente importante. Y es con lo que uno se enfrenta a la vida profesional. A uno le dan una librería, mira a ver qué hace con eso. Nosotros la compramos, nos valió 10 millones, utilicen. ¿Y qué pasa si no trae ejemplos? Si el que la vendió es mala leche y solo le dio a usted los prototipos de las funciones o la definición de las clases y los métodos y no más. O un diagrama de clases y ya. ¿Sí estamos? Muchas API que uno encuentra hoy en día orientadas a objetos, a uno le dan es el diagrama de clases. Y a lo sumo una pequeña documentación de cada método. Y mire a ver usted qué hace. Porque ya depende de su problema, de lo que necesita. Conceptualmente yo necesito crear un hilo y luego esperar a que el hilo termine. Entonces tengo que ir a buscar en Windows API wait for thread, ¿cierto? Y aquí está la respuesta. ¿Recuerdan que les dije que tenían que esperar? Entonces, eso es Windows 32. No es que no sirva para 64 bits, sí, es que el API tradicionalmente se ha llamado Win32. ¿Estamos? Bien. Entonces tenemos que ir a buscar la documentación de esta función. Este Stack Overflow es una de las mejores cosas. El Google es bueno, pero Stack Overflow, ¿eso no lo han utilizado nunca? Es un sitio de foros de discusión donde la gente hace preguntas que uno ya... O sea, las preguntas que uno se hace, ya alguien más tuvo que habérselas hecho antes y muy seguramente ahí encuentra la respuesta. Ese es otro sitio para nosotros como ingenieros, Stack Overflow, el otro es Server State Exchange. Hay muchos sitios que ya traen todas esas respuestas. Incluso, mire, el que creó esta respuesta y por eso se ganó punticos, van ganando puntos, inclusive nos ahorró la pereza y nos puso el vínculo a la página de la librería de Windows en donde dice cómo se utiliza. Cosa que yo hubiera podido hacer mirando el ejemplo. Pero pues no tiene sentido porque pues, ¿sí? Obvio, cuando uno está en una carrera, o sea, siempre, uno coge el ejemplo, lo modifica y lo hace funcionar para lo que uno necesita, ¿no? Pero así no es como uno debería estudiar un API. Uno debería hacer el esfuerzo por tratar de hacer el programa y luego sí compararlo con un ejemplo para ver si uno lo está utilizando bien, ¿sí o no?
Porque el problema es que uno se acostumbra al ejemplo, entonces copy, paste. Y somos de la cultura de copy, paste. ¿Cierto? Eso tenemos que desterrarlo de nuestras mentes. Entonces, listo. Función wait for single object. Espera hasta que el objeto especificado esté en el estado señalado o ocurre un intervalo de timeout. Para entrar a un estado de espera que se puede avisar, use la función wait for single object exit. Para esperar por múltiples objetos, use wait for multiple objects. Y aquí nos están dando una pista muy importante. Y si yo tengo varios hilos, pues yo no voy a hacer wait for single object por cada uno de los hilos. Cosa que en POSIX sí hay que hacer. Usted en POSIX tiene que hacer un ciclo P3 join. ¿Sí? Pero aquí usted puede meter todos los apuntadores a los hilos, todos los handles en un arreglo y luego ¿qué? Decir wait ¿por qué? Por múltiplo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer. ¿Sí ven? Entonces algunos dicen que Windows es una porquería, pero tiene unas cosas elegantes en el API, tiene unas cosas elegantes. El problema no es el sistema operativo en sí, el problema son los programas mal hechos que se han creado sobre ese sistema operativo que dan la impresión que el sistema operativo es malo. Ningún sistema operativo es malo. ¿Sí? Es el uso que se le da. ¿Señor? Un programa mal hecho, porque no tiene en cuenta el tamaño de la pila. El 0 ese que pusimos. ¿Sí? Lo hice porque estoy haciendo un ejemplo. Entonces, otra vez, cultura del copy-paste. Copio, pego y ya, chao. Pero cuando uno va a solucionar un problema en un entorno real de ingeniería, uno tiene que ahora sí analizar cada uno de los parámetros. ¿Sí? ¿Qué tal que esto vaya a ser una aplicación para desempeño crítico? En donde yo creo, decía el otro compañero allá del otro foro, es que yo me encuentro con mucha gente que no puede crear más de 2000 hilos. Más de 2000 hilos. ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, es el mal uso que se le da al sistema operativo lo que nos hace tomar la percepción que el sistema operativo es malo. Para mí no existe sistema operativo malo, ni existe un sistema operativo mejor que otro. Por eso puedo convivir perfectamente con Windows y Linux. No me causa ningún escozor tener Windows instalado en mi computador, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en lo que yo trabajo, docencia, me sirve más tener Windows. A otros profesores docentes les servirá será más conveniente tener Linux, maravilloso por ellos, ¿sí? No hay estrés. ¿Listo? ¿Cómo me para determinar el tamaño de la pila? ¿Cuánto me requiere? Pues depende de su problema. Pero es de acuerdo a las instrucciones, ¿cierto? Claro, y de acuerdo a las llamadas. Si usted hace, por ejemplo, si usted en un hilo hace llamadas recursivas, cada llamada recursiva tiene que almacenarse en la pila. Claro. O sea, y eso es lo que hace una buena batería de pruebas. Por eso las pruebas de software son tan importantes. Validaría eso. ¿Sí o no? Si mi programa va a funcionar en un entorno donde se crean miles de hilos, pues los pruebo no con un hilo ni con dos. Lo pruebo con 20.000, 50.000, 100.000 hilos para ver en qué momento se estalla. ¿Sí? Ahí es donde el concepto de pruebas de software empieza a cobrar y de calidad de software empieza a cobrar sentido. Algo que nosotros nunca hacemos. ¿Sí? Yo nunca lo hago en mis programas, yo nunca sigo las mejores prácticas, documentar, nada de eso, porque uno en una clase, mira, aquí me estoy gastando mucho tiempo hablando cháchara, pero uno en una clase tiene que hacer un ejemplo que funcione ya, para mostrarlo a los estudiantes. O traer un código muy bien hecho, muy bien estructurado, de 500 líneas de código, que pues no tendría sentido venir aquí a mostrar un código, antes lo hacía, mostrar códigos muy bonitos, pero me daba cuenta que los estudiantes al final sí, el código está muy bonito, pero se perdían el proceso de cómo se construía ese código. ¿Listo? Entonces, no lo había dicho antes, pero lo digo en este momento. Todos los códigos que vemos aquí en clase son códigos demostrativos, ¿no? No es que ustedes digan, es que eso lo hizo el ingeniero Erwin en clase, entonces eso funciona para todos los casos, en todas las ocasiones. No. ¿Sí estamos? ¿Sí? Aquí solo estamos viendo, cuando empezamos a ver POSIX, P3, yo dije, P3 cría y pongámosle en 1 y ya, chao, listo. Pero no, o sea, yo la primera vez que les hablé del MAN, yo les dije, uno tiene que leerse la documentación completa. ¿Sí?
Y siempre a modo de autocrítica digo, no la voy a leer, me da pereza, pero es una forma de decir que no estoy haciendo algo que debería hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ya no más. Ahí se me durmieron el video. Ahí lo adelantan, hasta donde el profesor siguió. Entonces vamos a seguir. Entonces, otra vez aparece esto, o sea que esto se está convirtiendo en un ¿qué? Esto se está convirtiendo en un patrón del API de Windows, ¿cierto? Que funciona más o menos así. Y entonces recibe dos parámetros. Miren ustedes, ¿qué parámetros recibirán? El manejador. Entonces, Windows, ya ahora sí lo puedo decir con total propiedad, el API de Windows muchas cosas la hace con base en manejadores. La rutina, usted hace una llamada y le devuelve ¿qué? Un manejador. Usted lo guarda, tiene que guardarlo, porque más adelante ese manejador lo va a necesitar. ¿Sí estamos? Exacto. Pues obviamente uno va a esperar por un número de milisegundos. Y si ese proceso no se ha completado, entonces uno puede mirar a ver qué pasó. ¿Por qué no se completó? Con el valor de retorno de esa función. Si fue que retornó porque se completó la tarea o porque hubo timeout. ¿Sí ven? Eso me interesa mostrarlo y vamos a ver si alcanza el tiempo. Entonces hablas demasiada cháchara y me extendí mucho ahí. ¿Listo? Parámetro. Un manejador al objeto. El manejador debe tener el tipo synchronize. Para más información vea esto. Entonces uno tiene que ir a leer esto. Cosa que no voy a hacer. En milisegundos. El intervalo en milisegundos, si se especifica un valor no cero, la función espera hasta que el objeto señalado en el intervalo se termine. Si es cero, la función no entra en un estado de espera y el objeto no se señaliza. Siempre retorna inmediatamente. Si es infinito, entonces la función solo retornará cuando el objeto se le ha dado una señal. Entonces, en este caso, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Pues infinito, ¿sí o no? Entonces, wait for single object. ¿A quién? Handle. La documentación dice infinito, pues entonces coloquémoslo. ¿Cierto? La ventaja del API de Windows es que se encapsula todo en un solo punto H. Entonces usted no tiene que estar preocupado porque se le quedó sin incluir un punto H, cosa que en POSIX sí pasa. ¿Sí estamos? No encuentra tal constante, miércoles, ¿cuál punto H me faltó? Eso no quiere decir que en el programa se incluya todo, en el programa compilado. No. Pues obviamente al compilar, el compilador solo mete en el programa lo que necesita, ¿no? ¿Sí estamos? Bien, entonces vamos a compilar esto a ver si compila. Hagámoslo aquí. Make. Compiló. Wow. Entonces, perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esto. Thread 1, 10. Ah, miércoles. Y fíjense que lo hizo rapidísimo. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces nadie me puede decir a mí, así con propiedad y pararse aquí y decirme que ese programa es más rápido en Linux. ¿Sí? Nadie. Porque no, eso no es cierto. Incluso puede ser más rápido en Windows. Entonces, ahí está. Uy, ¿qué pasó? Vamos a poner un número más grande para que dé más vueltas, ¿sí o no? Está funcionando perfecto. Otro, sigue funcionando. Otro, sigue funcionando. Y fíjense que no se demora nada. Para un computador, si utiliza lo más cercano al sistema operativo y no está construido sobre una serie de librerías y frameworks sobre framework y framework sobre framework, pues se ejecuta los programas en C que hacen uso de los servicios directos del sistema operativo, se ejecutan así. Incrementar una variable 100.000 veces es cosa de niños, ¿cierto? A un procesador está muerto de la risa, está desocupado el 90% del tiempo. ¿Sí? Ojo,
Ahí va a llegar un momento que va a suceder lo que ya sabemos. ¿Qué va a suceder? Desbordamiento por el tipo de datos. Muy bien. Todavía no. ¿Cuántos ceros llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 acompañado de 8 ceros es, ¿qué? 100.000. ¿100 qué? No, 100.000. ¿Cuánto es? 1.000 millones. 100 millones, perdón, sí, 100, sí, 100 más 6, sí, 100 millones. Eso es 100 megas, aproximadamente, ¿sí o no? Porque, pues, dividido entre 1024 es aproximadamente 100 megas. Todavía queda espacio. Un entero sin signo, ¿hasta dónde va? Un entero sin signo. 32 bits, lo hemos dicho muchas veces. Hasta 4 gigas, o sea, hasta 4.000 millones. Entonces yo le puedo meter otro cerito más, todavía no se desborda. Ahí tengo 1.000.000, 1.000 millones y tampoco se debe desbordar. Y ahí ya empieza a demorarse, claro, porque 1.000 millones de ciclos, ahí sí ya se demora un poquito más. ¿Puedo ponerle 10.000 millones de ciclos? Veamos. Claro, 10.000 millones es mayor que 4.000 millones, que es 4 gigas, que es como en esa variable estamos contando, incrementando en 1, pues cuando llegó a 4.000 millones, se desbordó. Fíjense que se ve claramente que eso pasó, se alcanzó a desbordar 2 veces y un poquito más. Miren, 4.000 millones se desbordó, y luego empezó en 0, otra vez, ¿hasta dónde volvió a llegar? Hasta 4.000 millones, ¿sí o no? Y luego, ¿cuánto queda? De 8.000 millones hasta 10.000 millones, ¿cuánto queda? Pues aproximadamente 2.000 millones, pero como es dividido 1024, ahí está. ¿Sí es claro? Y aquí sí ya puedo explicar con total propiedad ese problemilla. ¿Estamos? Entonces decíamos, no, hasta 9 ceros, ¿cierto? En 9 ceros no se nos desborda, pero ya se demora un poquito. ¿Listo? ¿Estamos? Vamos a hacer uso de este segundo parámetro. ¿Les parece? Hagamos uso de él, cosa que en POSIX no hemos hecho uso de él. En Windows, en Win32, ya voy a dejar de decir Windows y voy a decir Win32, que es el nombre del API en Windows, ¿no? En Win32, ¿qué nos decía? ¿Qué era el qué? El intervalo de timeout en milisegundos. Si se especifica un valor de no cero, la función espera hasta que el objeto se señala, o sea, pasa algo con el objeto. En este caso, como estamos esperando por un hilo, es que el hilo termine o que pase algo con él. ¿Sí? ¿Estamos? O el intervalo se cumple. Si es cero, la función no entra en un estado de espera. No, eso no nos interesa. Entonces pongámosle, por ejemplo, esperemos 100 milisegundos. ¿Sí o no? Entonces vamos a compilar esta cosa, ¿ya? Y vamos a ejecutarlo. Ahí se va a demorar más de 100 milisegundos porque alcanza a bloquear casi un segundo, ¿sí o no? Pero a los 100 milisegundos se desbloqueó y ahí podemos, incluso podíamos, con un programa tan sencillo como estos, medir la velocidad del procesador, metiéndole lógica de programación, ¿sí o no? Si yo sé cuántos milisegundos espero y sé hasta qué valor llega, pues puedo ver cuántos incrementos hace por segundo. ¿Sí o no? Sí, lo terminó. O sea, el hilo principal no. Esto dice, voy a explicarlo así. A diferencia de POSIX, aquí dice, bloquéese esperando hasta que... Lo que pasa es que Wait for Single Object no solamente se utiliza para hilos, sino para muchas otras cosas, para cualquier tipo de manejador, es una función abstracta. ¿Sí? Pero aquí estamos diciendo, espere por el manejador de este hilo máximo 100 milisegundos. Si el hilo termina antes, maravilloso, pero si no, a los 100 milisegundos, mate el hilo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, por ejemplo, hagamos un número más pequeño, 1, alcanza el hilo a ejecutarse y a incrementar hasta 1. 10, alcanza. 100, por supuesto. O sea, 100 milisegundos en tiempo computacional es toda una eternidad. ¿Sí o no? Para el procesador, 100 milisegundos, eso es
Si no, véanse la película Tron y verán lo que pasa en 18 años. Entonces, mire, alcanza, 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 alcanza. Ahí ya no alcanzó. ¿Sí? No alcanzó a incrementar la variable hasta ese valor. Entonces ustedes pueden hacer en su casa, porque ustedes tienen la mayoría Windows, y pueden descargar el MinGW y utilizan el BI o el bloc de notas o cualquier cosa. Pueden hacer un programa que les determine de alguna forma la velocidad del procesador, ¿sí o no? Tocaría utilizar algún entorno de desarrollo que permitiera acceder al API de Windows. Si no me equivoco, DebC también lo permite. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo hacemos la prueba? Muy sencillo. ¿Y por qué digo si no me equivoco? Porque DebC para compilar hace uso de MinGW. ¿Ustedes recuerdan? Cuando en realidad yo tengo muchas instalaciones de MinGW diferentes, miren. Yo instalé este MinGW, que es el propio mío, el que yo les proporciono con ese software de aprendiendo sistemas operativos. Pero si nos vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde se copia MinGW? ¿Dónde se copia DebC? DebCpp. Ay, mire, él incluye otra copia del MinGW. ¿Sí? Entonces estoy 99.999% seguro que si yo tomo este programa que tengo aquí y lo abro con DebC, lo voy a poder compilar. Perfecto, lo compilo bien. Comprobamos, sí, borremos el ejecutable que creé a mano y compilémoslo con DebC. Perfecto, lo compiló, mírenlo, y lo puedo ejecutar de nuevo. Y funciona. ¿Sí? Claro, porque uno lo que necesita, para escribir un programa es algo donde escribirlo, un editor y un compilador. ¿En dónde está el compilador? O yo instalo MinGW o instalo DebCpp y ahí tengo el compilador. ¿Sí o no? Para compilar en DebC y ejecutando, pero pasándole parámetros. Sí, DebC también tiene. Donde dice argumentos del programa. Entonces le dice, por ejemplo, 100. Pero es que ahí tienen que hacer la trampita que a mí no me gusta que la hagan porque se malacostumbran. Es una mala práctica que nos la enseñan desde el primer semestre. Claro, yo lo podría hacer así, por supuesto, por facilidad, pero me acostumbro a eso. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Y me demoro más poniendo más o menos ceros, ¿cierto? Que si lo ejecuto desde la línea de comandos. Aquí lo puedo probar muchas más veces. En cambio aquí tengo que ir a la ventanita y cambiar los argumentos. ¿Sí? ¿Estamos? Para mí, personalmente, siempre la línea de comandos va a ser más rápida que un entorno de desarrollo, cualquiera que sea. ¿Sí? Entonces ustedes siempre me ven a mí batallando la banderita de la línea de comandos. Línea de comandos, no olviden la línea de comandos. Porque claro, o sea, es mucho más rápido. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, chao DebC. O sea que si ustedes tienen DebC, ya tienen la posibilidad, por supuesto. Claro, con DebC ustedes ya tienen la posibilidad de programar contra el API de Windows. Porque él internamente utiliza MinGW para compilar al GCC que viene dentro del DebC. Es más, hay otro software, si no me equivoco, el Git, que es un software de control de versiones. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Git? Git, ¿dónde estás? Which Git. Y me va a decir que está en C, archivos de programa. Aquí. Y luego en Git. Acuérdense que which es un comando de Linux, pero como yo tengo MinGW, pues tengo el which. Git. Mire, él tiene el Git. Cat no es un programa de Windows.
es que es un programa GNU, ¿cierto? CP es el copy de Linux. Cut, day, diff, dirname. ¿Qué son todos estos? ¿Quién me dice? Pues es una versión limitada o reducida ¿de qué? De mi GW, que no incluye el compilador, claro, porque si yo instalo el Git, ¿para qué quiero el compilador de C? No lo incluye. Pero si yo instalo el MinGW completo o el del CPP, ahí sí voy a tener el compilador de C. Entonces, sin ustedes darse cuenta, pueden tener 1000 versiones de MinGW en su sistema Windows. ¿Sí? Interesante, ¿no? O sea que muchos de los programas que ustedes están utilizando en Windows fueron originalmente diseñados para Linux y compilados para Windows usando MinGW. Interesante, ¿no? Señor. ¿Cómo? ¿Como el Witch? No sé. Pues yo sí sé uno, ventana F. Pero preguntemos, pues al que todo lo sabe. Si ven, las preguntas que uno se hace, pues mucha gente ya la ha hecho en Stack Overflow. Y la pregunta que usted hace es muy válida y muy interesante, porque mire, a veces, en algunas ocasiones tengo problemas en el pad. Claro, porque uno puede tener, fíjense que yo ahí podría tener un problema porque yo tengo varias versiones del GCC diferentes, del compilador de C, porque tengo muchas instalaciones de MinGW. Y podría estar compilando con el GCC que no es, dependiendo del pad. Y por eso yo lo que, miren, which GCC. Y él me va a decir que el GCC que estoy utilizando es el de ¿qué? El de MinGW. Porque si yo instalo otro, pues podría estar utilizando ese otro GCC. Which i386 LF GCC. Otro GCC diferente para generar ejecutables de Linux, que es el que utilizo en los ejemplos de aprendiendo sistemas operativos. Por eso cuando instalan esto, pues tienen que instalar el compilador cruzado de C, el GCC. Pero si instaláramos un programa llamado GCC, pues me tiro el GCC que viene dentro del C y todos los demás GCC que estoy utilizando. Entonces le puse lo que se llama un prefijo, para no ir a dañar los otros GCC. Entonces, para contestarle su pregunta, miremos a ver qué nos dicen aquí. Por ejemplo, usted tiene 5 versiones de Java y no sabe cuál es la que se está siendo usada. Usted puede escribir which Java. La respuesta: Windows Server 2003 y los posteriores proporcionan where. Ay, no, pues tan ingeniosos ellos. No, ¿cuál? Sino dónde. ¿Sí o no? Where GCC. Y ahí está su respuesta. ¿Listo? ¿Estamos? Ese es el concepto de sistema operativo que deberíamos tener nosotros los ingenieros de sistemas. Fíjense que se aleja bastante del concepto de sistema operativo de un usuario normal, ¿sí o no? Ustedes ya están viendo que nos estamos alejando de ese concepto. Esta materia es para eso, para explorar estas cosas, y está muy bien que hagan estas preguntas, porque es el espacio para hacerlas, ¿sí? Y para entender cómo es que realmente funciona un sistema operativo. ¿Sí estamos? Bien. Listo. Pero ahí no hemos hecho nada interesante. Yo quisiera modificar ese programa. Bueno, se los podría dejar de tarea, pero lo voy a hacer porque como soy tan alcahueta, entonces lo voy a hacer. Modificar ese programa para no crear solo un hilo, sino para crear ¿qué? Varios hilos. ¿Qué hacíamos en POSIX? ¿Qué teníamos que hacer en POSIX? ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan? Conceptualmente, ¿qué teníamos que hacer? ¿Crear qué? ¿Cómo? Sí, listo, crearlos uno por uno, pero los creo ¿cómo? ¿Y qué hago con ellos? Cada vez que yo creo un hilo, obtengo un manejador, bien sea en Windows o en POSIX, en Win32 en POSIX. ¿Qué tengo que hacer con ese manejador? Guardarlo en alguna parte, porque si lo pierdo,
Si lo pierdo luego, ¿cómo hago para esperar por ese hilo? Si pierdo su manejador, ¿sí o no? Devolvámonos a POSIX. ¿Cómo solucionábamos eso en POSIX? En POSIX lo solucionábamos creando diferentes estructuras de datos para almacenar las referencias a los hilos. Claro, pues en Win32 hay que hacer ¿qué? Exactamente lo mismo. Entonces ya no puedo tener solo un handler, sino que debería tener ¿qué? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, no. Vamos a recibir otro parámetro por el main. Ah, no, pero eso me complica el código porque no me acuerdo cómo se hace no me acuerdo si el malloc es igual o es diferente, entonces me puedo demorar ahí un rato peleando con el malloc. Entonces hagámoslo más bien estático, con constantes. ¿Sí? Aquí está. Bueno, ustedes pueden buscar eso allá, se los dejo de tarea. 32 hilos. Si un programa funciona para un hilo, debería funcionar para n. Listo. Y ese n podría ser un argumento al main, cosa que ustedes en su casa, cuando estén desocupados y aburridos, lo pueden hacer. Me voy a poner a aprender sistemas operativos. Entonces, listo. El handle ya no va a ser único, ¿sí o no? Sino que va a ser ¿qué? Un arreglo en donde yo voy guardando, cada vez que creo un hilo, guardo ¿qué? El handle correspondiente. Y también el manejador, los identificadores de los hilos, también ya no va a ser uno solo, sino que va a ser un arreglo, ¿cierto? Y entonces tendría que crear una variable i y hacer esto. Exactamente. ¿Por qué? I igual a 0, i menor que, i más, pam, para pam, pam, pam. Exactamente. Fíjense que si uno comprende el concepto, pues ya la codificación se vuelve. Por eso uno en sistemas operativos puede preguntar por pseudocódigo de esto. Claro, yo puedo preguntar por un pseudocódigo en donde haya que crear n hilos, hacer algo y luego esperar a que los hilos terminen. Eso es un pseudocódigo que uno puede hacer divinamente. Incrementar, y entonces aquí ¿qué haría? Aquí lo guardaría, ya no sería un hilo, sino que sería varios hilos y lo guardaría en la posición correspondiente. ¿Sí o no? Y aquí le pasaría como parámetro ¿qué? Listo. Solo voy a esperar por el primer hilo. Vamos a ver si esa vaina compila. Uy, error. Total no se declaró en esta función. Ah, pero es un error por... Ah, claro. Yo lo borré. Qué pena. ¿Sí? ¿Por qué lo borré? Ah, porque iba a colocarlo al lado de esto y seguramente borré las dos líneas. Bueno, allá en el video ustedes dirán, pero ingeniero, ¿por qué borró el total? Sí, tiene toda la razón, no tiene que borrar. Listo, ya compila. Maravilloso. Pero ¿cómo está funcionando? Ese programa no está funcionando bien. Primero, o sea, no funciona. Porque se va a incrementar ¿cuántas veces? La variable ¿cuántas veces se va a incrementar? N por el número de hilos. Como el número de hilos es constante por ahora, porque no lo tomé como argumento del main, entonces se va a incrementar 32 por n. O sea que si yo digo 10, ¿cuánto terminará valiendo la variable? 320. ¿Sí es claro? Si yo digo 100, debería terminar valiendo 3200. Bueno, y si yo cambiara, eso es lo bonito de las constantes y de los parámetros del main después, que uno puede modificar el comportamiento del programa sin necesidad de volverlo a compilar. Si yo digo 2 y ahora doy un n de 10, ¿cuánto tendría que valer? 20, ¿sí o no?
porque van a ser 2 hilos incrementándola 10 veces, entonces queda valiendo 20. Dejémoslo en 2. Pero ojo, aquí tendría otra vez el problema. Tendría que hacer un for, cosa que en POSIX lo tengo que hacer, igual a 0, y menor que ¿qué? N-threads, y más. Tendría que esperar a que termine ¿qué? Cada uno de los hilos, y ya quitamos este 100 porque ya quedó entendido para qué era. Infinito, ¿cierto? O recordemos que existe una función que me permite esperar por varios. Mírenlos. ¿Qué parámetro recibe? El número de elementos por el cual vamos a esperar. Las referencias a los manejadores. Por eso es que convenientemente su profesor siempre nos estaba metiendo en un arreglo. Claro, porque yo paso es que el arreglo. Espere para todos, por todos, o hasta que alguno termine. Ojo, porque uno puede esperar hasta que todos sean señalados o hasta que alguno, como el wait PID, ¿se acuerdan? El wait PID -1 para esperar por procesos, y los milisegundos. Entonces hagámosle. Entonces aquí, ¿qué parámetro recibiría? Entonces este código lo voy a ¿qué? Comentar. Obviamente todo este código debería estar comentado y vamos a hacer ¿qué? Y empieza uno como a cogerle cariño al API de Windows, ¿sí o no? Porque no es tan difícil como parece. En realidad no es tan difícil. Sí, asusta, claro, pero tampoco es que sea tanta cosa. Aquí sería ¿qué? ¿Qué va primero? Después que viene el arreglo de manejadores. Después que viene, tenemos que mirar la documentación. Espere todos. Si el parámetro es verdadero, esta función retorna cuando el estado de todos los ha sido señalizado. Entonces, ¿qué le ponemos? Verdadero. ¿Y cuánto espero? Miren que no es tan difícil, ¿sí? Es tener claro el concepto. Compilamos, errores. Perdón, true no existe. ¿Qué dice la documentación? Que es true. Su profesor no lo leyó bien. Es true con mayúsculas. En el B con la virulilla, o sea, ALGR en mi teclado es ALGR y más, pasa de minúsculas a mayúsculas. ¡Wow! Y yo le puedo decir 5 veces mayúsculas a minúsculas. ¡Wow! Y le puedo decir, páseme de mayúsculas a minúsculas. Mejor dicho, no, ni para qué les digo. Por eso es que su profesor es fanático del BI. ¿Listo? Entonces vamos a ver, vamos a probar ese programa. Pongámosle un número pequeño, 10. ¿Cuánto debería valer? 20, perfecto. Pongámosle 100, 200, 1000, 2000, 10.000. Ay. Uy, miércoles. ¿Qué pasó ahí? No es desbordamiento. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Eso tiene un nombre, ¿cómo se llama eso? Tiene una décima, hermano. Ahí ya empezó a ocurrir concurrencia. Claro, antes era muy pequeñito el ciclo, el hilo alcanzaba a hacer todo mientras tenía la CPU. ¿Sí? Pero aquí ya se empieza, como el ciclo ya es más grande, ya hay más posibilidad que los dos hilos se encuentren incrementando la variable. O sea que empieza a aparecer la concurrencia, muy bien. No, y de ahí para arriba así, baila, miren. ¿Sí ve? ¿Sí está claro entonces? O sea que, ¿qué tendríamos que implementar? ¿Un mecanismo de qué? Para que espere. O sea que tendríamos que buscar algún tipo de mutex. Y obviamente en la documentación también encontraríamos, y mírenlo, miren lo que dice. ¿Qué dice? Usted puede usar un objeto mutex para
proteger un recurso compartido de accesos simultáneos o múltiples hilos o procesos. Yo siempre les he dicho que el problema se presenta tanto con hilos como con procesos. Cada hilo debe esperar para tener la propiedad del mutex antes que pueda ejecutar el código que accesa al recurso compartido. Por ejemplo, si varios hilos tienen acceso compartido a una base de datos, los hilos usan un objeto mutex para permitir solo que un hilo al tiempo pueda escribir en la base de datos. Eso es un problema que se llama el problema de los lectores y escritores y lo vamos a implementar. El siguiente ejemplo usa create mutex. Entonces uno podría ver el ejemplo o podría tratar de ¿qué? De implementarlo sin ver el ejemplo. Tratemos de hacerlo, nos quedan 3 minutos. Create mutex. ¿Muy complicados los argumentos? No, ¿cierto? Atributos que muy posiblemente, etcétera, etcétera. Entonces ustedes en su casa, con DevC, porque lo pueden hacer, implementen la sincronización necesaria para que la variable quede correctamente incrementada. ¿Listo? En Windows, o Win32. Tarea, eso es una tarea, ¿no? Ustedes verán si no la hacen, ¿no? Es una tarea. Yo nunca pido las tareas, pero puede ser que en algún momento ¿qué? Las vayan a necesitar, ¿cierto? ¿Sí? Van llevando la cuenta de todas las tareas. Si no saben, hagan una maratón de videos, aguántense a su profesor durante 32 horas. ¿Cuántas horas de video llevamos? Bueno, y ahí van sacando todas las tareas que yo voy poniendo. Todas las tareas. ¿Listo?